Cuando leíste el título de ese Aprendiz Talk, trabajando desde un lugar de descanso, no sé qué pensabas, porque en realidad es un concepto atractivo, pero tal vez un poco irrealista. Normalmente las palabras trabajo y descanso no van en la misma frase. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué es un concepto tan difícil para nosotros entender? Creo que es porque hemos empezado a crear conceptos falsos. Y quiero hablar de 3 conceptos falsos que han impactado nuestra manera de ver el trabajo y el descanso. El primer concepto falso es el propósito del trabajo. El mundo nos ha enseñado que el trabajo es para producir, ser eficiente, tener éxito, ganar significado, ganar aceptación. Y todas estas cosas afectan la manera en que vemos nuestro trabajo, que sentimos que tenemos que producir, que no podemos fracasar, que tenemos que trabajar duro para lograr ser aceptados y útiles en la sociedad. El segundo concepto falso es que no hemos entendido realmente qué significa el descanso. ¿Qué significa esa palabra o qué significaba para Dios? Lo que vemos normalmente, sentimos que el descanso es algo que tenemos que merecer, que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Y al final de una semana de duro trabajo, merecemos un descanso. Y ese es el concepto que el mundo nos entrega del descanso, ¿no? Y eso afecta nuestra capacidad de entender lo que Dios está hablando. Y el tercer concepto falso es que tenemos una confusión entre descanso y recreación. Y hemos llegado a creer que descanso es recreación. Y recreación es algo activo. Cuando pensamos en recreación, pensamos en cosas que vamos a hacer, actividades, deportes, vamos a ir a las montañas, vamos a hacer algo, ¿no? Y esas cosas no están mal y necesitamos recreación, pero no es lo mismo que descanso y necesitamos entender la diferencia en estos conceptos. Jesús en la Biblia nos ha hecho una invitación a que aprendemos a descansar en Él, ¿no? Y dice en el versículo, en Mateo 11, del versículo 28 al 30, ¿estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Yo te mostraré cómo tener un descanso real. Camina y trabaja conmigo. Fíjate cómo yo lo hago. Aprende los espontáneos ritmos de la gracia. No te daré carga pesada o que te haga daño. Quédate conmigo y aprenderás a vivir libre y ligeramente. Para entender cómo responder a esa invitación de Jesús, necesitamos volver a la creación. Todos ustedes conocen la historia de la creación y sabemos que Dios creó al ser humano el 6º día, ¿no es cierto? Pero es importante que reflexionemos qué implica eso. Porque ¿qué hizo Dios el 7º día? Descansó, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el ser humano el primer día de su existencia? Descansaron con el Señor. Entonces, ese concepto que tenemos nosotros de que el descanso es algo que tenemos que merecer, que es algo que hacemos al final de haber trabajado muy duro, como un premio, no es bíblico. En el orden de la creación, Dios creó al ser humano y el primer día de nuestra existencia era descansar con Él, estar con Él, disfrutar de Él. Entonces, cuando estamos hablando de trabajar desde un lugar de descanso, tenemos que cambiar esos conceptos falsos
y tenemos que entender que empezamos en descanso, empezamos en relación con Dios. Entonces, para aprender a trabajar desde un lugar de descanso, hay 3 principios que quiero compartir, que son parte de la maduración espiritual, son parte de ese proceso de aprender a vivir desde un lugar de descanso. El primer principio es que tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo. Una de las preguntas más claves en la vida es ¿quién soy? ¿Quién realmente soy? Y el mundo, con sus falsos conceptos, nos quiere creer que mi identidad depende de mi trabajo, depende de mi éxito, depende que yo pueda tener impacto y significado en el mundo. Pero la Biblia habla de otra realidad, de que nuestra identidad depende de nuestra relación con Dios, depende de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces necesitamos aprender a no buscar nuestro valor y nuestra aceptación por lo que hacemos, por nuestro trabajo, sino a realmente a nivel profundo de nuestro corazón entender nuestra identidad, que somos hijos amados del Señor y que su amor no va a ser más para nosotros si hacemos mucho trabajo o logramos muchas cosas. Él nos ama tal cual somos. El segundo principio que nos va a ayudar a aprender a trabajar desde un lugar de descanso y a madurar espiritualmente es que necesitamos ser más conscientes que Cristo vive en nosotros. Estamos hablando de nuestra dependencia. Mucho hablamos del tema de dependencia y tenemos que depender del Señor, pero poco lo vivimos en realidad. Y muchas veces afanamos para trabajar para Él, para lograr cosas, porque de alguna manera hemos creído ese falso concepto de que tenemos que ganar nuestra aceptación. Pero Juan 15 habla de que tenemos que permanecer en Él y aparte de Él no podemos lograr nada. Entonces eso de ser consciente de que Cristo vive en nosotros nos permite relajar, nos permite depender de verdad y nos permite permanecer en Él, sabiendo que ahí es nuestra seguridad y desde ahí y ese lugar de seguridad podemos trabajar. El tercer principio que nos va a ayudar a aprender a trabajar desde un lugar de descanso y a madurar espiritualmente es que necesitamos humillarnos y vaciarnos. El mundo nos ha hecho creer que la autosuficiencia, la independencia, es una fortaleza. Es algo a lo cual debemos aspirar, que podemos nosotros y no necesitamos a nadie más. La Biblia nos enseña otra cosa. Y en realidad la autosuficiencia es la raíz de todo pecado. Nosotros necesitamos reconocer que sin Dios no vamos a poder. Y tal vez hoy día lo que estamos viviendo a nivel mundial nos debe hacer recordar eso, que las cosas más importantes de la vida son fuera de nuestro control. No podemos, no somos autosuficientes, no tenemos todas las respuestas. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, reconociendo quién es Él, ese Dios todopoderoso, y quiénes somos nosotros, sus hijos amados, pero en dependencia de Él constantemente. Nuestra esperanza en todo eso es la humanidad de Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia en que vemos un Jesús que se cansa, que tiene hambre, y eso nos hace entender, y también hay pasajes bíblicos que nos hacen entender que Jesús ha sufrido lo que sufrimos, que Él entiende que en nuestro sufrimiento Él puede estar con empatía con nosotros, porque Él también lo ha experimentado. Entonces no tenemos que poner máscaras, no tenemos que pretender que las cosas son mejores de lo que son. Podemos ir a Él tal cual somos, con nuestra cansancio, con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones,
con las luchas que tenemos con nuestra identidad, con nuestra lucha de humillarnos y no tratar de ser autosuficiente. Todas esas cosas podemos llevar a Él y Él nos va a abrazar, nos va a aceptar, nos va a ayudar. Entonces no tengamos miedo de que tenemos que ser algo perfecto, que tenemos que lograrlo ya. Es un proceso aprendiendo a trabajar desde un lugar de descanso. La maduración espiritual es un proceso, pero necesitamos tomar el riesgo de acercarnos a Él y aceptar su invitación. Quiero leerles una vez más ese versículo de Mateo 11, del 28 a 30. Y quiero que ustedes lo escuchen como la invitación de Jesús para ustedes hoy día. ¿Estás cansado, desgastado, quemado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Yo te mostraré cómo tener un descanso real. Camina y trabaja conmigo. Fíjate cómo lo hago yo. Aprende los espontáneos ritmos de la gracia. No te daré carga pesada o que te haga daño. Quédate conmigo y aprenderás a vivir libre y ligeramente.